marcar de esto, no solo de Ecuador, sino del proceso electoral en Colombia, ya tenemos en línea a Diana Carolina Alfonso, nuestra querida colaboradora y además integrante del Consejo Editorial de Canal Red. Diana, muy bienvenida al Sinsonte. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Daniela. Qué gusto verte. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, pues acá nosotros con las amenazas renovadas de Donald Trump, ayer fue un día intenso, no paró ni él, ni J.D. Vance, ni su zarina antidrogas, pero por lo menos, o sea, ya con toda la intención también de intervenir directamente en nuestro proceso electoral, como lo ha estado haciendo en Colombia. Cuéntanos tú cómo están ahorita en Colombia. Vimos que ya Javier Milei se montó también en esta historia y de inmediato dijo, voy con De la Espriella. Dice uno, pues eres un presidente de otro país, no importa. Pero bueno, vimos eso, vimos que Clara López también ya le pidió a sus seguidores que voten por Cepeda. ¿Cómo estás viendo las cosas a unos días ya de la segunda vuelta electoral? Bueno, ayer, como decía John, que también estuvo invitado, pues hay un ambiente de zozobra y un ambiente de zozobra que si bien es típico en el contexto colombiano, un contexto siempre muy violento, muy marcado por la acción de las organizaciones paraestatales, de las organizaciones, diríamos, que tercerizan las funciones de seguridad en las regiones, se ha visto entonces un recrudecer de esta coacción armada la última semana en aras de proyectar escenarios tendientes al miedo, que es justamente ahí donde más puede pescar la derecha, donde siempre lo han hecho históricamente. De hecho, el presidente Álvaro Uribe Vélez gana su campaña presidencial en el año 2012, el año en el que mayor gente fue expulsada de su tierra, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Cerca de 800.000 personas fueron desterradas solamente en ese año electoral. Entonces, la zozobra, nosotros lo sabemos, es el combustible necesario para estas elecciones. Y sin embargo, hay que decir que dentro de la campaña había una serie de autocríticas que yo considero desde el punto de vista estratégico necesarias y bien aplicadas, que tienen que ver entonces justamente con términos de disuasión mucho más focalizados. Por ejemplo, una campaña más dirigida a darle cara, por ejemplo, a la distorsión que están llevando adelante algunas iglesias pentecostales, algunas iglesias cristiano-sionistas que hacen presencia en nuestro país y que están bajando un aparataje también muy importante. Ustedes saben que estas iglesias son cofinanciadas a la vez por corporaciones estadounidenses que hacen lobby no solamente entonces en este caso por Israel, sino por la agenda de Donald Trump, un lobby totalmente directo. Y en los últimos días el pacto histórico ha tenido escenarios, por ejemplo, muy ecuménicos, enarbolando entonces una bandera mucho más directa hacia la feligresía que encuentra, por ejemplo, en sus valores. Hay que decirlo, Colombia es un país eminentemente católico, mayoritariamente católico, más allá de que la profecía del Estado es una profecía laica. Era necesario poder hacer esta autocrítica porque los horizontes existen. El horizonte es el Mesías Bolsonaro y este señor Abelardo de la Espriella queriendo cerrar su campaña en la Basílica de Cali, que es una de las basílicas más importantes del país. Imagínense el grado de amenaza que representa para las instituciones colombianas Abelardo de la Espriella, que la propia Iglesia Católica tuvo que negarle su paso a través de la basílica donde pensaba hacer un cierre con los brazos abiertos y todo el show. Sin embargo, feligresía, iba a decir, muchos de los votantes de Abelardo de la Espriella terminaron concentrándose afuera de la basílica, generando un escenario además de suma zozobra sobre los otros feligreses que ese domingo se apostaban para asistir a las misas. Y son rituales claves donde se constituye la identidad colombiana, gústele a la izquierda laica o no. Entonces creo yo que esta parte de retomar una estrategia que no sea común a todos y todas como colombianos y como colombianas, por ejemplo, el me la juego por la vida, un eslogan mucho más incisivo en las coyunturas trascendentales, respuestas mucho más prontas en torno a la seguridad, porque es justamente en los rubros, por ejemplo, de seguridad y militarismo
donde la derecha también tiende a granjear más sus votos y es desafortunadamente un terreno en el que suele fallar la izquierda, ¿verdad? La izquierda es evidentemente y ante todo en Colombia ha sido una izquierda desde los diálogos de paz en adelante, una izquierda sumamente antimilitarista, etcétera, etcétera, pero es cierto que en este momento amenazas del corte seguridad son amenazas tanto construidas como amenazas reales. Las organizaciones paramilitares están haciendo de esta coyuntura un festín. Se están tomando las rutas estratégicas en el Catatumbo, en la costa caribe colombiana. Nosotros vimos la ola de atentados sobre el Cauca colombiano, etcétera. Entonces, si nosotros no damos este debate, alguien lo dará por nosotros y si es por derecha, desafortunadamente vamos a tener la proyección de sistemas securitistas como ya ocurrió con Bukele, como ha ocurrido en Argentina con Javier Milei y en otros escenarios, incluso en el Brasil. Diana, justamente tú has tratado los temas, como nos comentabas, de los grupos armados que podrían intervenir en estas elecciones y las dificultades que representa esto para votar. También hemos escuchado en otras entrevistas la dificultad que podrían tener las personas de regiones remotas para votar en Colombia. ¿Cómo se va juntando esto? Y no sé si hay algún plan precisamente para fomentar este tipo de votos que pudieran darle una ventaja a Iván Cepeda. ¿Cómo se está manejando? No sé si la gente se está organizando de alguna manera para ir a votar colectivamente o si tienen algún tipo de estrategia precisamente para darle la vuelta a este tipo de peligros. Pues es que claramente, Arturo, qué gusto saludarte esta mañana. Mira, si nosotros tenemos un mapeo de dónde ganó la derecha, que fue en el centro comercial del país, ¿verdad? Zona cafetera hasta el altiplano cundiboyacense colombiano, también la derecha tiene un mapeo de dónde están nuestras bases y justamente nuestras bases hoy gozan yo creo que gozan de la conciencia social de haber, por ejemplo, hecho parte de la construcción y de la movilización de agendas como la reforma laboral y sobre todo la reforma agraria. De hecho, uno de los líderes de la Agencia Nacional de Tierras, el más importante, Harman, que fuera alcalde de mi ciudad de Villavicencio, de mi ciudad adoptiva Villavicencio, una de las principales cabeceras del llano colombiano, que es esta gran región que se extiende desde Villavicencio, diríamos, hasta Venezuela, es una macro región selvática, pues Harman hizo una campaña imprescindible de pedagogía en torno a la reforma agraria y Harman, de hecho, renunció a la Agencia Nacional de Tierras, a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, siendo el funcionario más importante, porque justamente se trataba entonces de hacer de eso también una pedagogía de conciencia social en un momento electoral en el que el proyecto paramilitar, que es el proyecto de despojo, y qué loco que hablen de el derecho a la propiedad privada cuando justamente han sido el mayor móvil de expropiación en Colombia. Más bien el pacto histórico, que no hizo una sola expropiación y sí usó aquellos predios que habían sido tomados por el narcotráfico, por las economías ilícitas para hacer la reforma agraria, hoy ha entregado 700.000 hectáreas a los campesinos y es justamente sobre esa periferia agraria sobre la que hoy vemos amenazas, amenazas directas e indirectas. Desafortunadamente, la registraduría del registrador Penagos, que se negó en su momento, por ejemplo, a soltar el software electoral que sigue en manos privadas, a pesar de tener un fallo de la justicia en contravía de esta situación. Lo que estamos viendo es que hoy la registradurías locales, están levantando los puestos de mesa en zonas rurales, como está ocurriendo, por ejemplo, en el Meta, en el Alto Ariari del departamento del Meta, ya han salido varias denuncias en el Magdalena, en el Chocó, es decir, están desapareciendo mesas que, o casualidad, corresponden a aquellas mesas en las que ha habido coherencia entre la participación ciudadana, la pedagogía pública, la política pública y la entrega de tierras. Entonces, creo yo que esta es una amenaza mayor y es una amenaza que, repito, es una amenaza directa e indirecta, es una amenaza que instrumentaliza los aparatos del Estado para ejercer coacción al voto y es una amenaza que muchas veces, desafortunadamente, también está acompañada por agentes ilegales. Diana, justamente te quiero preguntar, porque mira, tú has cubierto muchísimo y has analizado muchísimo la relación de todos estos grupos paramilitares con actores políticos que han mantenido el poder y han mantenido a Colombia en las condiciones que las habían tenido antes de que llegara Gustavo Petro. Para el público, para la audiencia que no es de Colombia,
te quisiera pedir un breve resumen, o no resumen, sino una reflexión de cuál es, digamos, el legado que ha dejado esta relación de la parapolítica en Colombia, y que básicamente es la amenaza que podría volver para los que no están en Colombia, para los que han perdido la memoria porque son muy jóvenes, para los que están fuera y tienen que ir a votar todavía en estos días que está abierta la votación para las personas fuera de Colombia. ¿Cuál sería, o sea, cuál es el legado que ha dejado el paramilitarismo y el riesgo que implica que pueda regresar la parapolítica? El paramilitarismo es una estructura transnacional, es posible por alguien, ¿verdad? Acá hemos hablado, por ejemplo, de la impronta de Reagan durante los Irán-Contras, justo en el momento en el que Álvaro Uribe Vélez era director de la Aeronáutica Civil, es la persona que firmaba los vuelos del cártel de Medellín para que eso volviera hecho armas en la guerra de Ronald Reagan contra las revoluciones centroamericanas y contra los pueblos de Centroamérica. Entonces, digamos que la economía, porque si bien nosotros sabemos que, como diría Lenin, sin finanzas no hay revolución, pues sin finanzas tampoco hay contrarrevolución. El narcotráfico es el principal botín de esas finanzas contrarrevolucionarias, por supuesto, reaccionarias, asesinas, es toda la agenda de las guerras de nuevo tipo. Ya directamente no necesitan ponerte una junta militar como ocurrió durante los años del Plan Cóndor. Hoy hablamos del Plan Cóndor 2.0 porque son los instrumentos que surgen justamente a partir de los años 80 y en las aperturas neoliberales que llenan de armas en México. Ustedes en México lo saben más que nadie. Después del año 2007 ustedes tuvieron de hecho un flujo de armas que vino directamente de la DEA. De hecho, México es un horizonte para Colombia en esos términos, porque México se ha podido dar un debate directo a la DEA, incluso ha ganado litigios internacionales por llenar de armas su territorio, que terminan en dónde, sino en estos ejércitos privados que terminan condicionando las soberanías locales. Lo que ocurre entonces con el paramilitarismo es que es una proyección securitista de este sistema económico, y mi hipótesis de trabajo es que es un sistema transnacional. Parte de ello vamos a esgrimir también que tiene que ver con el papel, por ejemplo, de los mercenarios, de la construcción del escenario mercenarial en Colombia hacia los años 80, en la segunda parte de la década del 80, y ¿qué diríamos? La doctrina, la imposición de una doctrina del estilo von Kleber, que es el teórico doctrinario de las fuerzas de defensa israelíes de las FDI, que directamente ven a cualquier opositor como un posible insurgente y a cualquier ciudadano como un posible contrainsurgente, lo cual es un problema, porque ya directamente los ejércitos regulares ya no son los que hacen la guerra, y esta es la doctrina de Israel. Y esto fue lo que importamos en Colombia durante los años, de hecho, o no sorpresa, los años de masacre, de genocidio contra la Unión Patriótica, en los cuales también se perpetúan los 4 magnicidios contra sus candidatos presidenciales entre 1989 y 1990. Es decir, el paramilitarismo llega no solamente golpeando a las instituciones a través, digamos, del manoseo de la plata dulce, sino también borrando del mapa coactivamente, asesinando a aquellos pocos garantes de una institucionalidad medianamente democrática y comillas, comillas, liberal. Esto fue una gran racia institucional entre los años 80 y los años 90, y de hecho no de casualidad, después de los 4 magnicidios de 1989 a 1990, la persona que va a asumir es César Gaviria. César Gaviria, quien era el líder del Partido Liberal cuando el Partido Liberal acunó en el Congreso a Pablo Escobar Gaviria y a nada menos y a nada más que al señor Álvaro Uribe Vélez, quien ya había salido de la alcaldía de Medellín por sus vínculos con el cártel de Medellín. El presidente Betancur años antes lo había suspendido de su cargo por sus evidentes vínculos con el cártel de Medellín. Esto está totalmente documentado. Va a ser César Gaviria quien los termina de apalancar en el Congreso, y va a ser César Gaviria quien termina asumiendo esa presidencia después de esos 4 magnicidios, y va a ser César Gaviria quien va a aplicar la reforma neoliberal. Entonces, el paramilitarismo ahí en 1994 va a ser legalizado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de una figura que se llamó las Convivir. Es decir,
los terratenientes, los narcotraficantes, todos los que eran dueños del aparato rentista de la tierra en Colombia terminan pagándole a estos ejércitos de seguridad, terminan pagándole a mercenarios israelíes y estadounidenses, veteranos de la Escuela de las Américas para que entrenen a sus propios ejércitos privados, y después de esto se arma una gran confederación que se va a llamar las Autodefensas Unidas de Colombia, que durante 10 años, de 1995 al año 2005, lo va a decir la CEF y el Centro Nacional de Memoria Histórica, van a asesinar entre 95.000 y 150.000 personas y van a expropiar más de 5 millones de hectáreas, de 3.5 a 5 millones de hectáreas, depende de la institución que lo diga, lo cual es una barbaridad. Y van entonces detrás de la apropiación de recursos, y hoy lo que vemos es justamente ese proyecto renovado a través de uno de sus demiurgos más importantes, que fue el señor Abelardo de la Espriella, que de hecho tenía una ONG, la ONG FIPAS, que era una ONG al servicio del paramilitarismo, que les permitía a ellos bajar dineros para hacer la defensa de los propios paramilitares, de los carniceros que habían asesinado a miles y miles de personas y habían desterrado y le habían quitado la propiedad privada a tantos millones de campesinos más en Colombia. Es un aparato de destierro, es un aparato de apropiación sumamente violento, y eso es justamente lo que me hace a mí caracterizar, y además institucionalizado, caracterizar a la oligarquía colombiana como una de las oligarquías probablemente más fratricidas y violentas del país. Ese es el riesgo de Abelardo de la Espriella, el riesgo es la historia que conocemos. Bueno, Diana, pues lo has resumido muy bien, y eso es la parte que no podemos olvidarnos cuando decimos que Abelardo de la Espriella es abogado de paramilitares, que es el riesgo y es lo que puede regresar, el escenario terrible que puede regresar a Colombia y que ningún colombiano debe ni colombiana debe olvidar. Muchísimas gracias por esta explicación, por este análisis, Diana. Vamos a estar en contacto y muy pendientes, todos los ojos en Colombia este domingo. Bueno, Dani, que te recuperes de tu garganta. Les envío un abrazo enorme y toda nuestra solidaridad para con el pueblo mexicano, que también se está viendo tan difícilmente golpeado en medio de esta situación. Un abrazo para ustedes.